En este video vamos a ver juntos la importancia de sacarse el miedo a invertir, cómo te puedes preparar para esto y cuánto se puede ganar en el largo plazo. También vamos a ver 3 ejemplos con 3 personas distintas para que veas cómo, empezando a invertir un par de años antes, podés lograr una diferencia gigante de plata. Ahora sí, empecemos. Lo primero que tenemos que entender es que invertir no se trata de apostar o de un juego de suerte. En este canal creemos firmemente que invertir se trata de estudiar, analizar bien dónde estás poniendo tu plata para lograr los mayores rendimientos y minimizar al máximo las pérdidas. ¿Por qué hablamos de pérdidas? Porque si recién estás empezando en este camino o si ya sos experto, pérdidas vas a tener. Y lo importante es no tenerle miedo a perder plata porque es parte del proceso y de hecho es lo que más te enseña. Obviamente a nadie le gusta perder plata. Pero si estás pensando en empezar a invertir, tenés que ser consciente de que la plata que estás invirtiendo es plata que podés perder. Para minimizar al máximo tus chances de perder plata, hay 3 cosas fundamentales que tenés que saber. Las primeras 2 están relacionadas al estudio. La número 1 es invertir en vos mismo. El conocimiento es lo que te va a permitir tomar las mejores decisiones en el mundo de las inversiones. Puede ser estudiar una carrera universitaria relacionada a finanzas, economía. Puede ser leer libros, hacer cursos o mirar videos como este. La segunda cosa, también relacionada al estudio, tiene que ver con estudiar dónde estás poniendo tu plata. Por ejemplo, si querés invertir en una acción, o en un bono, o en una criptomoneda, ¿entendés qué hay detrás, cómo funciona? ¿Analizaste la empresa detrás de la acción que querés comprar? ¿O analizaste si el bono en el que querés invertir es una buena inversión en este momento? Podés hacerte todas estas preguntas y si no tenés la respuesta, quizás antes de invertir la plata es momento de tomarse un tiempo para investigar y ver si estás dispuesto justamente a poner esa plata ahí. El último tema tiene que ver con las emociones. Invertir tiene muchísimo de manejo de emociones. No es fácil ver que estás perdiendo plata y es fácil pensar que como venís ganando plata siempre vas a ganar. Para ser un buen inversor hay que saber controlar las emociones para tomar las mejores decisiones de manera racional. Veamos un ejemplo que junte las 3 cosas que acabamos de nombrar. En 2021 Bitcoin llegaba a los $68.000, su valor más alto hasta ese momento. ¿Qué pasa? Hubo mucha gente que cuando empezó a escuchar que todos hablaban de Bitcoin y que todos se querían meter en Bitcoin, dijeron, bueno, yo también me meto porque es plata fácil, puedo empezar a ganar plata. ¿Qué pasó? Bitcoin terminó llegando hasta ese punto y a partir de ahí empezó a bajar, al punto que llegó a bajar un 75%. Veamos un ejemplo fácil para entenderlo. Si una persona invirtió $500 cuando Bitcoin estaba llegando a su precio máximo, es decir, a $68.000, cuando Bitcoin terminó bajando a 17.000, de esos $500 que había invertido, le quedaron 125. Es entendible pensar que una persona que hizo eso y no tiene las 3 características que nombramos recién, puede pensar, bueno, perdí mucha plata, voy a intentar vender Bitcoin al valor que sea para recuperar parte de la inversión. Pero con este ejemplo vemos de manera súper clara cómo a esta persona le faltaron las 3 características que nombramos antes. Por un lado, se dejó llevar por sus emociones. Vio que su inversión estaba en pérdida, entró en pánico y decidió vender. Tampoco contaba con un conocimiento básico de finanzas en el que vender barato y comprar caro siempre va a ser una mala jugada. Y tampoco había estudiado dónde estaba poniendo su plata, porque si esa persona realmente entendía qué había detrás de Bitcoin y creía en el proyecto y creía que traería valor, no le preocuparía que el precio baje de 68 a 17. De hecho, hasta mucha gente lo podría ver como una oportunidad para comprar más barato eso en lo que crees firmemente que tiene valor. Como siempre decimos, esto no es consejo de inversión, cada uno decide si le parece lógico o no comprar Bitcoin o cualquier acción en general, pero recapitulando, la realidad es que si uno va a invertir tiene que saber manejar sus emociones, tiene que haber invertido en uno mismo, es decir, haberse capacitado y tiene que estudiar dónde va a poner su dinero. Bueno, ya habiendo visto esto y entendiendo que no se tiene que tener miedo a invertir, solo hay que estar bien preparado, vamos con 3 casos para que vean cómo invertir un poquito antes puede cambiar totalmente la diferencia de plata que puedes hacer a largo plazo. Para hacerlo más dinámico vamos a inventar 3 personajes: Juan, María y Santiago. Juan invierte desde los 20 años. Empezó con $200 y todos los meses invierte $200 también. María, igual que Juan, empezó a los 20 años a invertir, pero empezó con $1.000 y mes a mes invierte $150. Y como último caso tenemos a Santiago, que en vez de invertir desde los 20, invierte desde los 30, pero empezó con $2.000 porque pudo juntar mucha más plata en su carrera laboral. ¿Qué pasa? Mes a mes invierte 200, igual que Juan, o sea, empezó con más plata que Juan e invierte la misma cantidad mes a mes. Ahora, lo que vamos a hacer es que los 3 inviertan hasta que tengan 60 años de edad. Entonces,
María y Juan, que empezaron a los 20, van a tener 40 años de inversión hasta que tengan 60. Y Santiago, que empezó a los 30, va a tener 30 años de inversión. Y para simplificar todo esto, vamos a decir que los tres invierten en lo mismo. Invierten en un paquete de acciones diversificado que les da un 8% de rendimiento anual. Algunos años muy buenos les da un 10%, otros años malos les da un 6%, pero más o menos se mueven en esos rangos. Veamos lo fácil con esta calculadora. Juan empezó con 200, por mes también invierte 200, va a invertir por 40 años, la tasa de interés, o básicamente lo que va a ganar es un 8% anual. Lo que puede variar para arriba o para abajo es un 2%, o sea, puede pasar de 8 a 10 o de 8 a 6. Y lo que nos da esto es que después de 40 años invirtiendo, cuando tenga 60 años de edad, lo que va a tener son $626.000. Por el otro lado, María empezó con 1.000, su contribución mensual es de 150, también va a invertir 40 años y la misma tasa de interés y el mismo rango de varianza. Habiendo empezado con la misma edad, pero encima con $1.000 en vez de los 200 de Juan, aún así gana menos plata porque su contribución mes a mes, en vez de ser 200, es 150. Esos $50 de diferencia parece como que no tendrían que cambiar mucho el resultado, pero hacen una diferencia bastante grande, porque María termina con $488.000. Y en el último caso de Santiago, que empezó con $2.000, es decir, 10 veces más que la cantidad de Juan, la contribución mensual son $200 también, la misma que Juan. En vez de empezar a invertir a los 20, empezó a los 30, es decir, en vez de que le queden 40 años por delante de inversión hasta tener 60, solamente le van a quedar 30. La diferencia que vemos es abismal. Santiago termina teniendo $292.000. Entonces, para entenderlo mejor con un par de comparaciones. Juan y María empezaron al mismo tiempo a invertir, pero Juan empezó con 200 y María con 1.000. Juan todos los meses reinvertía 200 y María reinvertía 150. Esos 50 de diferencia hicieron una diferencia grandísima, a punto tal que no importa que María haya empezado con 1.000, lo que terminó ganando Juan es mucho más que lo que terminó ganando María. Ahora, es mucho más loco todo cuando metemos a Santiago en la ecuación, porque alguien que empezó a invertir 10 años después, pero invirtió 10 veces más, empezó con 10 veces más capital que Juan, termina ganando muchísimo menos plata. Esta es un poco la magia del interés compuesto y lo que nos confirma es que cuanto antes empecemos a invertir, mejor. Como síntesis de este video, con lo que queremos que te quedes, es que si tenés las 3 características que nombramos al principio del video, lo que te va a permitir todo eso es poder empezar a invertir antes. Y como viste recién, empezar a invertir unos años antes hace una diferencia gigante y te va a dar una gran ventaja. Si les sirvió el contenido que vimos en el video de hoy, acuérdense de suscribirse, darle a like y compartir el video con la gente que conocen, que nos ayuda un montón. Por otro lado, vamos a estar dejando este QR para que se puedan unir al grupo de Telegram o también van a tener el link en la descripción. Si tienen algún comentario o pregunta, nos la pueden dejar abajo y nos estamos viendo la próxima.